Hola niños y niñas de octavo básico. La clase de hoy día corresponde al 5 y 6 de mayo, en la cual damos inicio, ¿cierto?, a la unidad 2, que tiene que ver con la formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial. ¿Ya? El objetivo que vamos a trabajar es la formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial. El periodo colonial se refiere, ¿cierto?, generalmente a cualquier periodo de la historia de un país en el que estaba sujeto a la administración por un poder colonial. ¿Qué características tuvo, cierto, esta sociedad colonial? Estaba dividida en estamentos sociales que se organizaban en función, cierto, de dos elementos distintivos. Era la posición de riqueza y raza, ¿cierto? Y en general estos estamentos eran directamente proporcionales. Mientras más blanco, es decir, europeo, fuera el individuo, más rico resultaba. ¿Ya? Tenemos que la sociedad, ¿cierto?, colonial se dividía, ¿cierto?, de forma estamental, ¿ya?, en la cual, ¿cierto?, en la cúspide de la pirámide, ¿cierto?, estaban los españoles, compuestos por el virrey, los gobernadores, ¿cierto?, presidentes, oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes, ¿cierto?, funcionarios y comerciantes de la corona. Luego tenemos a los criollos, ¿cierto?, que tienen que ver con los encomenderos, los dueños de haciendas, con acceso, ¿cierto?, en los cabildos, y podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente, ¿cierto?, de las parroquias. También tenemos, ¿cierto?, los mestizos, mulatos y zambos. Estos son peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, ¿cierto?, de las ciudades donde podían ingresar al clero. ¿Ya? Más abajo de la pirámide tenemos a los indios, que son los encomendados a españoles, ¿cierto?, y criollos o resguardados, que suministraban trabajadores para minas y haciendas. ¿Ya? Esos eran los trabajos que realizaban ellos. Y por último, ¿cierto?, en la base de la pirámide tenemos a los negros, que eran esclavos que trabajaban en las minas y las plantaciones. ¿Ya? Vamos a ver a continuación, ¿cierto?, un video que tiene que ver con la sociedad colonial, para que aclaremos más esta parte de la unidad. Atención. ¿Cómo era la sociedad colonial? Era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo al color de su piel. Los españoles implantaron en América una sociedad muy jerarquizada, en la que la minoría blanca de origen europeo ocupaba las más altas posiciones sociales y políticas. La sociedad colonial era una sociedad mestiza, debido al encuentro biológico-cultural de etnias diferentes, en las que se mezclaron dando origen a nuevos grupos humanos. Las etnias puras son las etnias originarias, provenientes cada una de continentes distintos, con formas de vivir y expresarse totalmente diferentes entre sí. Las etnias mestizas son las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América. Los españoles, tanto peninsulares como criollos, basaban su preeminencia en la sociedad americana en el hecho de que todos eran blancos, pero dentro del grupo español existían profundas diferencias. En primer lugar, los españoles se diferenciaban por su fortuna y prestigio en la sociedad. Todos estos grupos constituían la gente sana de la población y se relacionaban entre sí a través de matrimonios y lazos de parentesco. Con el tiempo, otra diferencia se hizo más evidente en América, el lugar de nacimiento, que dividió a los españoles y sus descendientes en peninsulares, nacidos en España,
y criollos nacidos en América. Los peninsulares ocupaban altos cargos de gobierno, como por ejemplo eran virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran encomenderos y hacendados, con acceso a cargos de los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Sin embargo, no tenían tanto poder como los españoles. Por ejemplo, no podían ocupar cargos importantes en el gobierno, y en general eran profesionales, como abogados y comerciantes. En la escala social existía además una masa muy heterogénea, a la que los españoles denominaban castas. Tanto en las ciudades como en el campo había una mezcla de colores y sangre, resultado de los encuentros de las diferentes etnias desde los comienzos de la conquista. Fue el fenómeno del mestizaje. Los principales grupos que se formaron fueron el de los mestizos, producto de la unión de blancos e indígenas, el de los mulatos, hijos de blancos y negros, y el de los zambos, mezcla de negros e indígenas. Por el hecho de no ser blancos, estos grupos tenían grandes desventajas en esta sociedad jerarquizada. Para ellos, el acceso a la riqueza, a los cargos y al prestigio dentro de la sociedad eran difíciles de alcanzar. Los indígenas fueron muy perjudicados por la llegada de los conquistadores. Muchos murieron por enfermedades traídas por los españoles ante las que sus organismos no tenían defensas. También disminuyó su número a causa de los duros trabajos a los que fueron sometidos, aunque las leyes prohibían que fueran tratados como esclavos. Aún por debajo de estos grupos estaban los negros traídos de África en contra de su voluntad. En muchas regiones de América, la población había disminuido drásticamente. Ante el creciente déficit de mano de obra necesaria para el desarrollo de la economía colonial, se importaban negros africanos. Durante los siglos coloniales, millones de negros fueron vendidos en América como esclavos domésticos de las familias blancas ricas en las ciudades y como esclavos rurales en las haciendas de todo el continente, y sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe. Entre África y América se transportaron entre 12 y 15 millones de negros, destinados a ser vendidos como esclavos a su llegada al nuevo continente. Durante la travesía por el Atlántico, los esclavos eran ubicados en la bodega del barco, donde vivían en condiciones de total hacinamiento y falta de higiene. ¿Cuántos nombres para clasificar a las personas? Esto era así porque la gente era calificada por su raza para determinar su lugar en la sociedad. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, un video que aclara bastante más lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la sociedad, ¿cierto?, la época colonial. También vamos a trabajar, ¿cierto?, lo que es la evangelización, ya con qué fin, ¿cierto?, se llegó a evangelizar a estos lugares, ¿cierto?, y quiénes eran los encargados de realizar esta evangelización. Tenemos a los encargados, en este caso serían los frailes, ¿cierto?, que evangelizaban a los indígenas, los protegían. Ya uno de ellos, ¿cierto?, era Bartolomé de las Casas, dedicada su vida a conseguir leyes justas para los indígenas. En España, finalmente, crea leyes proclamando a los indígenas ciudadanos españoles. Se produjo un recomestizaje radical y cultural desde este contacto social, ¿ya? Vamos a ver el video que tiene relación, ¿cierto?, con el rol de la Iglesia Católica durante la colonia. Atención. El rol de la Iglesia Católica, junto a las órdenes religiosas, era propagar la fe durante las primeras expediciones conquistadoras y colonizadoras en América. Órdenes religiosas. Los franciscanos fueron de los primeros en evangelizar en América y habían establecido en la Española la provincia de Santa Cruz de las Indias Occidentales.
Esta evangelización necesitó nuevos misioneros. 3 de ellos eran Juan de Ahora, Juan de Texto y Pedro de Gante, de noble origen flamenco, y se presentaron para realizar los primeros trabajos de evangelización, llevando una noble labor educativa, estableciendo escuelas para indios. Los dominicos. Fue la segunda orden en llegar al Nuevo Mundo, encabezado por Fray Pedro Córdoba. Todos los integrantes debían respetar la observancia más estricta, de acuerdo a la reforma impuesta por los conventos dominicos en la península. También seguían la estela de los conquistadores. Los dominicos participaron exclusivamente en la conquista de Nueva Granada y tuvieron una gran labor misionera en Perú y Quito. Los mercedarios, más conocido como la Orden de la Merced, es una orden religiosa católica fundada en 1218 por San Pedro Nolasco para la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes. Los mercedarios, además de los votos de obediencia, pobreza y castidad, añaden a su orden liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligre por ello. También Cristóbal Colón llevó a algunos miembros de la Orden de la Merced a América, donde fundaron gran cantidad de conventos en América Latina, como en México, Cuba, Brasil, Perú, Chile y Ecuador. Los jesuitas es una de las más importantes y poderosa orden religiosa que llegó a México bajo la dirección del padre Luis de Valdivia, cuya principal tarea fue la atención de los enfermos y la fundación de hospitales. Sus misiones eran la cristianización de los indígenas, ya que la cercanía a curas y autoridades españolas favorecía su aculturación. Los jesuitas fueron expulsados por Carlos III, que sacudió profundamente la cristiandad. Las razones eran haberse enriquecido enormemente en las misiones, haber intervenido en la política contra los intereses de la corona. Es decir, se habían convertido en unos intrusos de su propia casa. El rol de la Iglesia durante la Guerra Defensiva. La Guerra Defensiva fue una estrategia española que intentó ganar la Guerra de Arauco en el Chile del principio del siglo XVII, tras los fracasos militares que alargaban dicha contienda. Fue solicitada por el padre Luis de Valdivia, quien estaba convencido de que el medio más eficaz para concluir con la Guerra de Arauco era el término de la guerra ofensiva, lo que debía ir acompañado por un esfuerzo evangelizador de los religiosos. De esta forma, lo que los soldados no podrían se lograría a través de las conversaciones religiosas de los mapuches en cristianos y súbditos del rey de España. Con lo que deducimos que la Iglesia tuvo un rol muy importante, porque ayudó, a través de la evangelización, a trasplantar la fe y la cultura de los españoles, consolidando de esta manera la colonización de América. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, una explicación clara de quiénes participaron en la evangelización y cuál fue su rol. Ya, otro concepto que tenemos que trabajar también en esta clase es la esclavitud, ¿ya? Debido a los malos tratos y a las largas horas de trabajo a las que fueron sometidos los indígenas, muchos de ellos murieron, por lo cual a fines del siglo XVI, para poder disponer de mano de obra suficiente, los españoles empezaron a traer de África a personas de raza negra para convertirlos en esclavos. Veamos el video que tiene relación con la esclavitud. Las tierras de la colonia estaban todas bajo el dominio de la corona. Era ella la encargada de repartir las tierras entre los españoles que le habían servido en la conquista y colonización de nuevos territorios. La estrategia de dominación de los españoles consistió en el control de un territorio mediante la explotación de los indígenas. Una vez establecidas, se procedían a la repartición de los indios para su explotación en las distintas labores, la cual en forma de pago recompensa por dicho trabajo. Estos indígenas recibirían evangelización y la enseñanza del nuevo idioma español. Algunos de estos sistemas de trabajo traídos por los españoles fueron la mita, la encomienda, las reducciones y los obrajes.
La encomienda. La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, al cual llamaban encomendero, en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, la evangelizaban y percibían los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. Durante los primeros años de la encomienda no existía ningún tipo de regulación ni jurisdicción que garantizase los derechos de los aborígenes, por lo cual estos eran explotados. Con las leyes de Burgos se establecieron una serie de pautas con respecto al uso de la encomienda y se hizo especial hincapié en los buenos tratos de los aborígenes. Sin embargo, los abusos continuaron perpetuándose sin dar mayor caso a estas leyes. Los obrajes fueron las fábricas en las que los indígenas tenían que trabajar días y noches, trabajando con tejidos de lana, algodón y cabuya, como también laboraban con alpargatas, costales, mechas, pólvora, monturas, sombrero, etc. El indígena adoptó tanto la materia prima como las nuevas técnicas textiles de una manera rápida y eficiente, de modo que sus productos, además de igualarse en belleza y calidad de manufactura con los de los sastres españoles, eran mucho más baratos. Los españoles comenzaron entonces a comprar productos textiles hechos por manos indígenas, haciendo a un lado los fabricados por los mismos españoles. Esto significó una gran competencia para los sastres, quienes lógicamente no lo permitieron, sino por lo contrario se aprovecharían de ellas para crear un nuevo comercio. La mita. La mita durante el periodo colonial fue un trabajo obligatorio de los indios varones entre 18 y 50 años a favor del Estado español. Esta administraba la mano de obra indígena en función a los pedidos de las diversas industrias españolas. La mita era por un periodo determinado. En el caso de la mita minera, el tiempo de duración era 1 año. Por sus servicios, los indígenas recibían un pago que les era insuficiente para sus necesidades. La mita fue un gran abuso para los indios. Además, se decía que los indios debían ser obligados a trabajar porque eran de naturaleza ociosa. Las reducciones. Las reducciones, además de las encomiendas, mitas y obrajes, se establecieron también durante la colonia. Las reducciones que, incumpliendo sus objetivos, se convirtieron en otro medio de explotación de indígenas. Las reducciones consistían en la agrupación de familias indígenas con fines de adoctrinamientos religiosos. Los encargados de esta institución se denominaban doctrinas, quienes tenían la obligación de enseñarles y hacerles prácticas religiosas católicas. Pero en realidad se convirtieron en comerciantes. Exigían a los indígenas que compren objetos que no les prestaban ningún servicio, como anteojos, peinetas, rosarios, catecismos, espejos, etc. Como los indígenas fueron abusados por parte de los encomenderos, las órdenes religiosas en América decidieron denunciar a estos últimos en forma permanente, y por lo que la corona aplicó una reglamentación que protegía a los indígenas, las llamadas leyes generales, o mejor conocidas como tasas, las cuales reglamentaban el trabajo indígena. Algunas de estas tasas promulgadas son la tasa de Santillán 1559, estableció la mita minera, turnos de trabajo de hombres de entre 18 y 50 años, prohibió utilizar al indígena como bestia de carga, prohibió trabajar el domingo o feriados religiosos. Tasa de Gamboa 1580, abolió el trabajo personal y se reemplazó por el pago en especies o dinero. Se reunió a los indígenas en pueblos y se estableció que los corregidores velaran por el cumplimiento de la ley. Tasa de Lazo de la Vega 1635, abolió el servicio personal. La tributación en dinero podía ser cancelada ofreciendo su trabajo por un jornal con especies. Autorizó a los indígenas que pagan su tributo a ofrecer su trabajo libremente. Como pueden ver, las leyes son sucesivas, porque no se van a cumplir por parte de los encomenderos y en general prevalecieron las disposiciones de la tasa de Santillán. Las tierras. Bien, ahí sale, ¿cierto? Un resumen del trato, ¿cierto?, que tenían los españoles hacia los indígenas y qué tipo de trabajo tenían. Yo quise rescatar, ¿cierto?, específicamente los trabajos de tipo encomienda y la mita, ¿ya?
Dice que la encomienda consiste en asignar un terreno y una comunidad indígena a un español, quien recibía el nombre de encomendero. Los indígenas debían trabajar y pagar tributos, los cuales generalmente se cumplían entregando productos agrícolas como el algodón y el maíz. ¿Ya? En cambio, la ermita consistía en un periodo de trabajo obligatorio y remunerado que los indígenas y negros debían cumplir realizando actividades mineras, agrícolas, en obras públicas o domésticas. ¿Ya? Quise rescatar esta porque fueron las más destacadas durante este periodo. ¿Ya? Vamos a ver el rol, ¿cierto? También de las mujeres durante la época colonial. Se divide en grupos, ¿cierto? Tenemos las mujeres indígenas. Una parte de las mujeres indígenas, ¿cierto?, logró formar un hogar con españoles o criollos, pero en su mayoría hicieron familia con hombres mapuches. Algunas optaron por interesarse al modo de vida español, pero la mayoría intentó mantener sus tradiciones y modo de vida. Las mujeres esclavas. La situación de las mujeres negras fue de una constante vejación. A los abusos patronales se sumaba el hecho de que sus hijos podían ser vendidos. Esto hizo que muchas optaran por tener el menor número de hijos posible. ¿Ya? Vamos a ver el rol entonces acá en este video, ¿cierto?, de la mujer durante la colonia. Veamos. Durante el periodo de la colonia, la mujer formó gran parte de esta época por su valor social, pero el cual no era notado si no estaba acompañada de un hombre. La mujer en esa época estaba considerada solamente para el cuidado de los hijos, el resguardo del hogar y la familia, y la preocupación del matrimonio. Dependiendo de cada estirpe de la mujer, ésta desarrollaba distintos roles. Dentro de los estirpes más destacados de las mujeres está La mujer de élite. Ella tuvo como misión la conservación de las tradiciones castellanas, el fomento de la religiosidad en el hogar y la consolidación del modelo de la vida familiar. La familia era la fuente primaria de las reglas de vida y tuvo 3 funciones. Suplió al Estado en la protección de los suyos, facilitó el traspaso de bienes de adultos a jóvenes y preparó a estos últimos para la vida, lo cual era importante para el rol que desarrollaba la mujer de élite. En el ámbito privado, las mujeres eran amas y señoras en el hogar. Las funciones de la mujer en el hogar eran criar a los hijos, manejar los asuntos domésticos y velar por el cumplimiento y las enseñanzas de los valores culturales y morales. La mujer mestiza. Tuvieron que dedicarse a labores productivas o de servicio fuera de la casa, comercio, trabajo doméstico como sirvientas, blanqueadoras, costureras y productivo como hilanderas, fabricantes de vela y cigarreras. También trabajaron en pulperías, lo que les significó tener un mayor contacto en el exterior con la sociedad. la mujer indígena. Debido a la encomienda, se estructura la sociedad indígena y muchas mujeres quedan en el abandono. También aumenta la mortandad de indios por los duros trabajos y por ello sus mujeres debían buscar trabajo. Se emplearon principalmente como amas de casa, donde adquirieron un gran poder y se hicieron fundamentales, pero también fueron parte activa en el comercio. Por este camino aprendieron a usar la moneda y conocieron el idioma español incluso antes que los mismos indios. Mujer esclava negra. Las esclavas urbanas fueron principalmente matronas, panaderas y lavanderas. Eran propiedad de las blancas casadas, formando así parte del patrimonio familiar, y fueron consideradas como objeto, estando bajo peores condiciones que indígenas o mestizos, aunque hubo excepciones. La mujer en la época de la colonia era muy distinta como son hoy en día. Antes, para poder estar en la élite,
había que tener un tipo de alianzas con las familias o casarse con gente adinerada, lo cual solo lo podían hacer las españolas. Hoy en día la mujer es libre de hacer lo que quiera y no necesita tener dinero o prestigio para poder educarse. Bien, ahí teníamos entonces, ¿cierto? Un video explicativo de el rol de la mujer durante la época colonial, ¿cierto? Ahora vamos a ver las castas. ¿Qué eran las castas? Son niveles de la sociedad colonial. Están basadas en la mezcla de sangre étnica de cada persona. Las castas eran un sistema de controlar a la gente dando más derecho a las personas consideradas de sangre pura. Habían 16 tipos de casta en total, ¿ya? Vamos a ver también qué es el mestizaje. El mestizaje es el proceso de interrelación forzado o voluntario entre dos o más culturas. Este proceso se produjo en Chile casi exclusivamente entre indígenas y españoles. Su principal escenario fue el Valle Central, por ser la región más poblada del territorio y la que presentó una resistencia menor en la conquista española. Las autoridades e instituciones coloniales, ¿ya? Existen dos grupos, ¿cierto? Uno que está en España y otro que está en América. En España está compuesto por el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. En América está compuesta por los virreinatos, ¿cierto? Los capitanes generales, la audiencia, el consulado y el cabildo. Vamos a ver un video, ¿cierto?, de cómo es la administración colonial en América. Hola. Hola. Hoy hablaremos sobre la administración colonial española en América. Cuando España logró obtener el poder sobre América en los siglos XVI, XVII y XVIII, se creó la administración colonial. La administración en España se divide en tres. La primera es el rey, que es la máxima autoridad. La segunda es la Casa de Contratación, que fue creada por los reyes católicos Isabel Castillas y Fernando de Aragón. Esta institución se encargaba del comercio y el transporte de mercancía a través de flotas y galeones. La tercera era el Real Consejo de India, que estaba encargado de administrar las leyes. Por otro lado, las instituciones en América se dividían en 5, y estas son el virrey, que era el representante del rey en América, y su cargo solo duraba 3 años. La segunda institución era la Real Audiencia, que estaba encargada de administrar justicia en las colonias americanas y además estaba encargada de la protección de los indígenas. El tercero es el gobernador, que era un funcionario civil con atribuciones ejecutivas, administrativas, judiciales, y también se encargaba de repartir encomiendas y dirigir al ejército. El cuarto es el corregidor, que reunía 3 poderes, y estos eran las milicias, que era el ejército, la administración y
justicia. Y por último estaba el cabildo, que era una institución que representaba a los habitantes de la ciudad. Se encargaba de los aspectos administrativos de la ciudad y era una especie de municipalidad. Pero algo ocurrió en el siglo XVIII que provocó que la administración colonial cambiara, ya que la dinastía de los Habsburgos se pasó a una nueva dinastía llamada Borbones. Y en la dinastía llamada Borbones se crearon 4 instituciones llamadas 1. Secretaría de Despacha de Marina, que ésta se encargaba de administrar justicia y de las funciones económicas. 2. Creación intendencia. Esta reemplaza a los corregidores y los intendentes son nombrados por la corona y posee atribuciones políticas y económicas. 3. Es la superintendencia de la Real Audiencia. El virrey deja de administrar las finanzas económicas de la colonia y ahora esta institución va a estar encargada de las finanzas americanas. Y por último, la 4, navios de registro. Sustituye el sistema de flotas y galeones, debido a la amenaza de la Armada Británica. ¿Y qué significó esto? Que los barcos ahora tenían libertad de viajar directamente a sus puertos de destino. Ya no seguirán rutas predeterminadas. Y esta ha sido la administración colonial de España en América. Espero que les haya gustado. Bien, ahí sale, ¿cierto? La definición de cada uno de los grupos, ¿cierto? Que de la forma en que administraban durante la época colonial, ¿ya? También vamos a ver, ¿cierto? La ciudad colonial. La ciudad colonial cumplió un papel muy importante para los conquistadores españoles. Como ya lo hemos revisado, en cada lugar conquistado fundaron ciudades debido a los siguientes factores. La ciudad era considerada por los españoles como un centro de civilización, desde donde era posible expandir la cultura y la fe católica a las comunidades indígenas cercanas. ¿Ya? Era un lugar donde se establecían los organismos de gobierno, ¿cierto? Ahí estaba la Real Audiencia, el Cabildo, la Iglesia y en el caso de Santiago, la residencia del gobernador. Si bien la mayoría de los conquistadores y más tarde sus descendientes criollos tenían grandes haciendas agrícolas, repartían su tiempo entre estas y las casas que tenían en las ciudades. ¿Ya? También vamos a analizar, ¿cierto?, algunas expresiones artísticas de la época colonial, ¿ya? Netamente basada en la parte religiosa, como ustedes pueden observar, ¿ya? Ya que utilizaban, ¿cierto?, estas expresiones artísticas también para evangelizar a las personas, ¿cierto?, los indígenas, y transformarlos a la fe católica, ¿ya? Eran utilizados también con este fin. Bien, como síntesis, ¿cierto?, de esta clase de hoy día, a partir de la conquista europea, ¿cierto?, en territorio indígena, se dio paso al proceso de colonización, ¿ya? La administración de la colonia dependía de diversas instituciones creadas por las colonias, ¿ya? Que nosotros ya mencionamos en la clase, ¿cierto? Y vieron algunos videos. La evangelización de la población americana se llevó a cabo a través de la educación, ¿cierto? El trabajo y el sometimiento de las órdenes religiosas, ¿cierto?, encargadas de evangelizar a estas personas. La sociedad colonial tuvo un carácter jerarquizado,
el cual consistía en la estratificación, ¿cierto?, de grupos y castas, ¿ya? La población española, indígena y africana dieron paso a una misión biológica y cultural característica del mestizaje, del sincretismo religioso y de la transculturación expresada, ¿cierto?, en festividades, en comida, en creencias, ¿ya? En el arte también, ¿ya? Durante este periodo se destacó también el barroco americano, ya una mezcla europea y mestiza, y se expresó en la pintura, en la arquitectura, en las letras, y estuvo al inicio, ¿cierto?, de la evangelización, ¿ya? Esto, ¿cierto?, como resumen y síntesis de lo que hablamos en estas clases, ¿ya? Bien, como para sintetizar, ¿cierto?, y ver el aprendizaje adquirido durante esta clase, deben realizar una actividad con nota, en la cual consiste en responder las siguientes preguntas en su cuaderno, ¿cierto?, con letra legible. Cada pregunta tiene un valor de 3 puntos. Son 7 preguntas y tienen un total de 21 puntos, ¿ya? Ustedes para responder estas preguntas, ¿cierto?, se pueden focalizar en la clase en sí que tuvimos hoy día. También se pueden apoyar con su texto de estudio o sacar alguna información de internet, ¿ya? Las preguntas consisten en lo siguiente: ¿qué característica tuvo la sociedad colonial? ¿Ya? Mencionar, ¿cierto?, cómo estaba distribuida, cuál era su principal característica, si eran todos iguales, explicar, ¿ya? La 2 dice: dibuja la pirámide social de la colonia y define cada uno de sus estamentos, ¿ya? Ustedes tienen que dibujar una pirámide, ¿cierto?, y colocar el concepto y definir cada uno de estos estratos sociales. No es necesario que coloquen el dibujito, ¿ya? Solo el nombre y la definición. Quién estaba en la cúspide de la pirámide, quién seguía después, quién estaba en la base, etc., ¿ya? Después la 3 dice: menciona 2 características de la evangelización, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo, ¿ya?, de esta evangelización? ¿Quiénes la realizaban, ¿ya? ¿Con qué fin? La 4 define los 2 tipos de trabajo durante la colonia, ¿ya? Los que tiene que ver con la encomienda y con la mita, específicamente. ¿Cuáles eran las características de cada una de ellas? La 5 dice: realiza un cuadro comparativo con el rol de la mujer durante la colonia, ¿ya? Estaba la mujer de élite, la indígena, ¿ya?, la mestiza, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer ahí un cuadro comparativo, ¿cierto?, con los tipos del rol que cumplía cada una de las mujeres, ¿cierto? Y la 6, describir en qué consistía el mestizaje, ¿cierto? Y la 7, realiza una red conceptual de las autoridades durante la colonia, ¿ya? Acuérdense ustedes que hay un grupo de personas que dirigía, ¿cierto?, en España, y otro grupo que dirigía en América, ¿cierto? Estaban encargadas las autoridades, ¿ya? En eso consiste la actividad de hoy día, y con esto, ¿cierto?, pongo fin a la clase. Y antes de terminar, quiero hacer mención de que el video de hoy día, ¿cierto?, está resumido, o están incorporadas las 2 clases que corresponden a la semana de mayo, ¿ya? Así que, y se les va a pedir una sola tarea en esta clase, ¿ya? Así que espero que la clase les haya servido, les haya quedado más claro, ¿cierto?, lo que ya vamos a comenzar a ver en la segunda unidad. Es importante también que ustedes se vayan enfocando y revisando su libro, ¿cierto? Vayan a la par con la clase que yo les entregué y vayan revisando su libro a la vez, ¿ya? Envíe las tareas a la brevedad posible, ¿ya?, para que no se atrasen, ¿cierto? Y estar pendiente de las clases que se están subiendo en forma constante. Ya, chicos, que estén muy bien. Esa ha sido la clase de hoy día. Saludos a todos. Chao, chao.